Curso de Diseño Organizacional y Procesos. Unidad de contenido, organización y diseño de la estructura. Contenido de la unidad de la semana 2. Semana 2, sesión 2. Los organigramas, estructura básica, tipos y reglas de organigramas. Un organigrama debe ser considerado un recurso metodológico, ya que es el único modo de hacer tangible a una empresa, ya que es una representación de la estructura y su contenido, y a la vez es una herramienta de análisis. En lo que se refiere a su carácter de representación, este se expresa en que podemos visualizar las relaciones de jerarquía y coordinación entre las áreas, y como análisis es la base de las normas, ya que también representa los grupos organizados. Tiene base legal, ya que desde la constitución de la empresa se establecen los órganos o áreas necesarios para operar. También se visualizan la ubicación de los puestos, quién reporta, quién es el jefe y así por el estilo. Los temas que trataremos en esta parte del curso son la estructura básica, que contiene el formato básico de un organigrama y sus reglas. Tipos de organigramas, que tienen como finalidad general abarcar y entender la conformación de la estructura. Luego, las líneas de relación, que nos permite precisar sobre la coordinación, autoridad funcional, etc. De acuerdo con la estructura básica de la diapositiva, el trabajo interno de la empresa, por lo general, se centra en las labores que cumplen las áreas de operaciones y comercial, y que la estructura básica denomina órganos de línea, ya que en ellos se ejecutan las actividades directas al producto. Luego, para que éstas puedan trabajar, requieren de otras áreas que les entregan básicamente recursos como dinero, materiales y otros, denominados órganos de apoyo. Tener en cuenta que la clasificación de área, de línea o de apoyo se establece de acuerdo al tipo de negocio. Por ejemplo, para un banco, compras es apoyo. Compra los servicios de mantenimiento de computadoras o economato o servicios generales. En cambio, para una distribuidora de productos de consumo masivo, el área logística, dentro de ella compras, corresponde a línea, en razón de que el abastecimiento se realiza para los productos que la distribuidora vende a los clientes. Luego, las actividades de todas las áreas, indistintamente, deben ser controladas por las áreas de control, como es el área de auditoría, que tiene como función principal la vigilancia y verificación del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos, por citar los comunes. A través de la información de manuales de organización y los movimientos o documentos que provienen de las transacciones comerciales y productivas. Seguidamente, toda empresa requiere de asesores que aportan su conocimiento para la toma de decisiones asociados al avance de la empresa o a resolver aquellos problemas que no pueden ser resueltos por las áreas de línea o de apoyo, y se denominan así áreas asesoras. Los mismos pueden ser externos o internos. Por último, la estructura básica contiene el órgano de decisión, que tiene como rol principal el dirigir la empresa, y la característica de decisión se refiere a lograr que la empresa avance en el tiempo. En el organigrama de la diapositiva se presentan los órganos o áreas de acuerdo con la estructura básica y que aparece en forma tenue o a manera de fondo, de acuerdo a la diapositiva anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Dirección, el directorio y la gerencia general, asesoría, asesoría legal, control, control interno, apoyo, asistente de gerencia, gerencias de administración y finanzas, recursos humanos y sistemas. Línea, gerencia de operaciones y las subgerencias que le siguen, y gerencia comercial y las subgerencias que la siguen.
En los manuales de organización, el organigrama general es el primero y luego, a manera de desglose, se presentan en las siguientes páginas del documento cada gerencia con sus departamentos y secciones, y luego departamento, sus secciones y los puestos. En esta diapositiva observamos la gerencia con sus departamentos y secciones, debiendo imaginar que a manera de desglose la siguiente sería otra gerencia y así por el estilo. El organigrama por requerimiento permite conocer por cada unidad o grupo, departamento o sección, los puestos existentes, la cantidad de plazas reales y la cantidad de plazas ocupadas. La utilidad es meramente analítica, ya que ayuda a la planificación y el control de disponibilidad del recurso humano, aunque hoy los medios electrónicos son más eficaces en este tipo de labor, por lo tanto, no se presenta en forma gráfica. Dentro de los organigramas por presentación, este es el organigrama vertical, que es comúnmente cómo se representan las empresas, todas las unidades en sentido descendente o vertical. Ahora, imagine si a la vertical la giramos 90 grados en el sentido opuesto al avance de las manecillas del reloj y tendremos el organigrama horizontal, siendo meramente presentación. Es oportuno comentar que los tipos de organigrama por presentación son útiles para optimizar el espacio de las hojas o de una pantalla de computador. Siguiendo por presentación, las combinaciones de horizontal, vertical y mixto replegado se utilizan para solucionar problemas, nuevamente, de espacio en las presentaciones de los organigramas. Importante es tener en cuenta como reglas lo siguiente: el sentido de las líneas de autoridad de gerencia a departamento o dirección a departamento, ¿no?, va como se muestra hacia la izquierda. Luego, veamos la siguiente diapositiva. Siguiendo la línea de la diapositiva anterior, de departamento a sección hacia la derecha. Observar cómo en el extremo inferior derecho del organigrama un departamento con una oficina y con una sección, lo cual es válido. El departamento B, ¿no?, dirige a la oficina A y a su vez la oficina A dirige a la sección A. Las líneas indican principalmente relaciones jerárquicas, no indican sentido. Lo incorrecto es colocar, por lo tanto, flechas. Siguiendo con lo correcto y lo incorrecto. Cuando existen áreas, secciones en este caso, que por inicio tienen poco movimiento, que en la diapositiva son 3, el gerente también funge o hace de jefe en estas secciones, pero las administra de forma unitaria, ya que se refiere al mismo tipo de trabajo, por lo que no tiene ningún sentido práctico el separar las líneas. Incorrecto, correcto nuevamente. Dentro de lo incorrecto, no tiene sentido que la jerarquía se efectúe de forma distinta para dos departamentos que para un tercero, ya que sencillamente el trabajo es similar o es igual o está dirigido u orientado a un tipo de labor. Por lo tanto, sencillamente se controla a los 3 o a los n indistintamente. En lo que se refiere a las líneas de coordinación, en general, la administración considera que en las organizaciones todos coordinan entre todos, por ser un principio básico de la teoría de la administración. De lo que se trata aquí es de definir claramente qué coordinaciones son recurrentes, programadas, rutinarias entre órganos para que el trabajo avance o para que se cumpla, por ejemplo, la calidad y la productividad. No olvidar la forma de representar: líneas punteadas y debajo de cada órgano. La autoridad funcional.
Luego, y con la finalidad de asegurar la calidad y la productividad dentro de las operaciones, se entiende, se hace necesaria la autoridad funcional como complemento de la autoridad jerárquica, que significa que un jefe de un departamento controla y toma decisiones sobre el trabajo de secciones de otro departamento, que tiene, se subraya, su propio jefe jerárquico. Un jefe de control de calidad tiene esta prerrogativa sobre las secciones de todos los departamentos de la gerencia de producción, y es para sencillamente controlar y asegurar la calidad. Las asesorías. La asesoría, que puede ser un órgano externo, línea de relación punteada, y si es un órgano interno, la línea de relación es continua. Los órganos por crearse. La figura rectangular que representa la futura unidad o las futuras unidades se presenta o se representa con línea discontinua, como vemos en la diapositiva en la parte izquierda. Tarea. Desarrolla ahora la tarea asignada para incrementar tu aprendizaje. Conclusiones. Reflexiona ahora sobre las conclusiones que aparecen en la diapositiva y agrega luego tus propias conclusiones.